Bueno, como veníamos hablando, seguimos con la parte B de escápula, donde entraría todo lo referente a los músculos que son los motores primarios de esta articulación escápulo-torácica. Puntualmente vamos a hablar de 5 músculos. Vamos a hablar del trapecio, que anatómicamente es un solo músculo, pero funcionalmente y biomecánicamente lo dividimos en tres fascículos, en 3 porciones, que tienen acciones diferentes sobre la escápula, algunas sinérgicas y otras antagónicas. También vamos a hablar del angular del omóplato, vamos a hablar del romboides, vamos a hablar del serrato mayor y vamos a hablar del pectoral menor. El primer músculo que vamos a abordar es el trapecio. Como ven ustedes en la imagen, para hablar del trapecio, nosotros funcionalmente este músculo lo dividimos en 3. Trapecio 1, lo estoy marcando con el cursor, fibras que van de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y de adentro hacia afuera. Trapecio 2, que está dibujado porque obviamente esta imagen es de otro autor que no lo divide en 3, sino que lo divide en 2, que es Fuji Benigni. Fibras horizontales prácticamente, trapecio 2, dibujado en rojo, más oscuro, y el trapecio 3, que es un músculo que va de abajo hacia arriba, a diferencia del trapecio 1 que va de arriba hacia abajo, y de adentro hacia afuera, igual que el trapecio 1, y de adelante hacia atrás, levemente de adelante hacia atrás. Acá vemos bien el trapecio y podríamos decir que todas estas fibras serían las del trapecio 1, estas fibras intermedias serían las del trapecio 2, y estas fibras que tienen dirección oblicua, de abajo hacia arriba, serían las del trapecio 3. Entonces, dijimos que el trapecio lo dividimos en 3 porciones de acción diferente. El origen del fascículo superior, llamado T1, trapecio 1, tiene su origen anatómico, que ustedes ya lo conocen: protuberancia occipital externa, tercio interno de la línea nucal, ligamento nucal y apófisis espinosa S7, para ir a insertarse en el tercio externo de la clavícula y el acromion. Por ende, es un músculo que, por la dirección de sus fibras, tiene 3 acciones, 2 de ellas como motor primario y una como accesorio. La primera acción, si volvemos un poquito para atrás, al ir de arriba hacia abajo, obviamente que es un músculo que eleva la escápula, la tira hacia arriba. Si pensamos que también tiene una dirección de adentro hacia afuera, podríamos hablar que el trapecio también levemente o secundariamente aduce la escápula, la aproxima a la columna. Pero al insertarse en toda la raíz y el extremo distal de la clavícula, lo que hace es tirar de esta punta de la escápula hacia arriba y hace que la cavidad glenoidea quede mirando hacia arriba. Por ende es también rotador superior del omóplato. Entonces, las 3 acciones: la primera acción, dijimos, es elevador, motor primario; es rotador superior, también motor primario; y es aductor como accesorio. Pasando al trapecio medio o trapecio 2, fascículo medio o fascículo 2, vamos a ver que el origen de este trapecio 2 son las apófisis espinosas desde D1 a D5, bien, en la primera parte de la columna dorsal, en la parte superior de la columna dorsal, y se va a insertar en el labio superior de la espina de la escápula. Por ende, al tener una dirección más bien horizontal las fibras, no tiene más que hacer una sola acción, no tiene más posibilidad que hacer una sola acción. Esa sola acción la hace como motor primario, que es la aducción de la escápula, la aproximación de la escápula
como motor primario. Y por último tenemos el fascículo inferior, que nace en las espinosas desde D6 a D12 y se va a insertar en la punta de la espina de la escápula. Obviamente que el trapecio 3 también tiene 3 acciones, esas 3 acciones de las cuales dos de ellas son sinérgicas con el trapecio 1 y una de ellas es antagónica al trapecio 1. La primera acción, obviamente que es el músculo principal depresor de la escápula, pero también es rotador superior de la escápula como motor primario y tiene una acción accesoria o secundaria, que es la de aducir la escápula en forma accesoria. Entonces, ahí describimos al trapecio. Funcionalmente lo dividimos en 3 tipos de fibras: fascículo superior, fascículo medio y fascículo inferior, o como lo llamamos habitualmente, T1, T2 y T3. Si nosotros funcionalmente pudiésemos hablar de este músculo, y tomando al autor Vladimir Janda, que es un autor que ha estudiado mucho de desequilibrios musculares, sabemos todos muy bien que el trapecio 1 es un músculo que tiene tendencia al hipertono, que tiene tendencia al acortamiento, que tiene tendencia al espasmo, a la contractura, por lo cual es un músculo que habitualmente, en la mayoría de las lesiones del complejo de la cintura escapular o bien del complejo de la columna cérvico-dorsal, y si vamos más allá también podemos hablar de la articulación temporomandibular, es un músculo que vamos a tener que elongar, flexibilizar, estirar, y en contraposición, Janda nos dice que el trapecio 2 y el trapecio 3 más todavía son músculos que tienen tendencia a la debilidad, al hipotono, por lo cual vamos a tener que fortalecer. El segundo músculo que vamos a ver es el angular del omóplato. Por debajo del trapecio encontramos en un plano más profundo, al angular del omóplato y al romboides. Primero vamos a hablar del angular del omóplato. Este músculo, según Janda, también es un músculo que tiene un desequilibrio de fuerzas en relación a los demás y tiene tendencia a estar en espasmo, a estar en contractura. Es un músculo que está activo cuando nosotros cargamos, por ejemplo, las bolsas del supermercado junto con el trapecio 1. Está continuamente en contracción, por lo cual es un músculo que tiene mucha tendencia a contracturarse. Un músculo que vamos a tener que también flexibilizar, elongar, estirar. Es un músculo que por la dirección de sus fibras, como ustedes ven, más bien verticales, va a tener una acción principal y una acción accesoria. La acción principal de este músculo, sabiendo que tiene su origen en las 3 primeras o 4 primeras vértebras cervicales y va a insertarse en el borde interno de la escápula, en el borde superinterno de la escápula. La primera acción motora primaria es la de elevación. Y su segunda acción accesoria es la de rotar inferiormente la escápula. O sea, cuando tracciona, toma punto fijo este músculo de la columna cervical y tracciona de este borde, hace que la cavidad glenoide haga un giro y quede mirando hacia afuera y hacia abajo. Ahí vemos bien el angular del omóplato. En esta vista vemos que tiene una dirección más vertical aún que la anterior. Por ende, su acción principal es la de, al traccionar desde aquí, elevar la escápula. El próximo músculo que vamos a hablar es el romboides. Es un músculo que tiene tendencia a la debilidad. Funcionalmente es un solo músculo, pero anatómicamente sabemos que está conformado por romboides menor y romboides mayor. Tiene su origen en la columna dorsal, dijimos de D1 a D5, porque después el trapecio 3 iba a ir de D6 a D12, y se va a insertar en la raíz de la espina del acromion y todo el borde interno prácticamente hasta el ángulo inferinterno. O sea, es un músculo que tiene una dirección de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Por ende,
también va a tener 3 acciones sobre esta articulación escapulotorácica. Entonces, ahí tenemos el origen e inserción de este romboides, tanto sea romboides menor como romboides mayor. Dijimos que el romboides menor tiene su origen C7 y D1, o D1 y D2 en otros autores, y el romboides mayor de D2 a D5 o de D3 a D5. Entonces, la inserción ya dijimos, era en toda la raíz de la espina del acromio, más todo el borde interno vertebral de la escápula, y al traccionar de la escápula y tomar puntos fijos en la columna, este músculo dijimos que tenía 3 acciones. La primera acción, si dijimos que va de arriba hacia abajo, es un músculo elevador de la escápula. Accesoriamente, porque sabemos que los motores primarios de la elevación son el trapecio 1 y el angular del omóplato. Pero aparte de elevar, tiene 2 acciones que ahí sí este músculo es motor primario, es un músculo principal. La primera acción es la aducción, es un potente aductor de la escápula. Y la segunda acción es la de rotar inferiormente a la escápula. Por ende es un músculo que habitualmente lo vamos a fortalecer en estas 2 acciones puntuales, en la aducción y en la rotación inferior, porque sabemos que para la elevación se van a encargar el trapecio 1 y el angular del omóplato. Acá vemos muy bien romboides menor, romboides mayor. El tercer músculo que vamos a ver, o cuarto músculo que vamos a ver, es el pectoral menor. Este es un músculo que se encuentra por debajo de las fibras del pectoral mayor, es un músculo que tiene tendencia al acortamiento, es un músculo que habitualmente va a generar desequilibrios a nivel de la articulación escapulotorácica, es un músculo que vamos a tener que chequear porque habitualmente está en espasmo, en hipertono, está en contractura, y genera habitualmente la contractura de este músculo una posición de antepulsión, ¿bien?, de el muñón del hombro. Ya vamos a ver en la imagen siguiente cómo evaluamos el posible acortamiento de este pectoral menor. Si vamos a su origen es el tórax, la cara lateral del tórax, puntualmente tercera, cuarta y quinta costilla, para ir a insertarse en un referente que ya vimos al principio, en la parte A, que es la apófisis coracoides, donde también tiene su origen el coracobraquial. Este músculo entonces tiene una dirección de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro. Por ende, es un músculo que tiene 3 acciones. La primera acción es la rotación inferior de la escápula. Claro, tracciona de la coracoides, toma punto fijo en el tórax, tracciona de la coracoides y esta cavidad glenoidea queda mirando hacia abajo y hacia afuera. La segunda acción es la de depresión. Si tiene dirección de abajo hacia arriba y tracciona de la coracoides, lo que hace es deprimir a la escápula, descender a la escápula. Y la tercera acción es abductor como accesorio, separa la escápula de la columna accesoriamente. Acá vemos el pectoral menor en otra imagen y vemos cómo se evalúa el posible acortamiento del pectoral menor. Se evalúa con el paciente en decúbito dorsal, con los brazos al costado del cuerpo, y se visualiza desde atrás la posible elevación del muñón del hombro del plano de apoyo, del plano de la camilla. En este caso vemos que el pectoral menor de este lado está cortado porque el hombro se despega del plano del lado derecho, cosa que no ocurre del lado izquierdo, que está completamente apoyado. Obviamente que hay que hacer un diagnóstico diferencial con una posible escoliosis que podría estar generando una rotación del tronco. Sabemos que la escoliosis es una deformación tridimensional de la columna que genera una desviación en el plano frontal, donde se rotan las vértebras y eso podría estar generando una posición anómala como la que estamos viendo.
Ahí vemos el pectoral menor, es un músculo que se llega entrando por debajo de las fibras del pectoral mayor, y si no, se elonga indirectamente junto con el pectoral mayor. El último músculo que vamos a ver es el serrato mayor o serrato anterior, que es un músculo que según Yanda tiene tendencia a la debilidad, tiene tendencia al hipotono. Es un músculo que habitualmente vamos a tener que fortalecer. Obviamente que lo vamos a tener que evaluar. Hay evaluaciones específicas para detectar una debilidad o una paresia o una parálisis de menor a mayor del serrato mayor. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Pero Vladimir Yanda nos dice que es un músculo que habitualmente entra dentro de la lista de los músculos que tienen tendencia a la debilidad. En el común denominador tiene tendencia a la debilidad. Y después de una lesión del hombro, posiblemente es un músculo que sí o sí entre en debilidad. Lo dividimos en dos porciones. Una porción superior, que nace en las 3 primeras costillas, para ir a insertarse en casi todo el borde interno vertebral de la escápula, y una porción inferior que nace en las 6 costillas restantes, o sea, de la 6ª a la 9ª costilla, de la 3ª, perdón, a la 9ª costilla, y tiene una dirección más bien oblicua, y se va a ir a insertar en vértice, todo en el vértice ínfero interno de la escápula, todo en el bordecito inferior de la escápula. Por lo cual, cada porción va a tener una acción diferente, o va a tener una acción puntual en relación al omóplato. Acá vemos entonces el serrato mayor, su origen en la cara lateral del tórax y su inserción pasando por dentro de la escápula. Bien, recuerden la zona homoserrática y la zona tóraco-serrática, zonas de deslizamiento de la escápula. Bueno, este músculo se interpone entre esas zonas y vemos que el trapecio, el serrato mayor, la porción superior, que nacía en la primera, segunda y tercera costilla, fíjense que toma toda esta inserción hasta acá, prácticamente todo el borde interno vertebral de la escápula. Y la porción inferior, que va desde la 4ª a la 9ª costilla, que tiene una dirección más bien oblicua, toma este angulito de la escápula. Con lo cual, vamos a decir que la porción superior es una porción que más bien tiene la acción de abducir la escápula como motor primario. Y la porción inferior va a generar una rotación superior de la escápula como motor primario. ¿Cómo se evalúa este músculo? Se evalúa, una de las evaluaciones más habituales es la prueba de la pared, donde nosotros hacemos apoyar al sujeto con las manos contra la pared a 90 grados de flexión bilateral de hombro con codos en extensión, y le pedimos en la primera fase de la prueba que empuje la pared sin movilizar la articulación del codo, donde vamos a ver que las escápulas se van a abducir por contracción concéntrica del serrato anterior. Y vemos qué anomalía ocurre en la escápula. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que la escápula se decoapte de la parrilla costal, se despegue de la parrilla costal. Entonces estaríamos pensando en una debilidad, en una paresia, en una parálisis de este músculo. Habitualmente, como sabemos nosotros por la clase de acción, función y contracción, que la contracción concéntrica no es la más fuerte, sino la que más fuerza le hace desarrollar al músculo es la contracción excéntrica, que toma como un medio de sujeción y pone en juego al tejido conectivo, que hace que la fibra muscular tenga capacidad para contraerse mucho más. En esta fase habitualmente no se ven grandes alteraciones de la prueba, pero sí se ve en la fase excéntrica, que es cuando yo dejo que el tórax, que todo el tronco vaya hacia adelante, y en esa fase excéntrica donde las escápulas se van a aducir, a aproximar por contracción excéntrica del serrato, cuando este músculo está débil o está con una parálisis por lesión nerviosa,
vemos que se decoapta completamente, como pasa en este caso. Miren, acá entra un puño, acá también, se decoapta completamente de la pared costal. Otra imagen de otro paciente, jugadora de vóley. Vemos que en la fase concéntrica de abducción escapular, que sería el empuje de la pared, no hay grandes alteraciones visibles, más allá del triángulo de la talla simétrico, pero eso puede ser por una escoliosis o por una asimetría de miembro, eso habría que verlo. No se ve grandes alteraciones a nivel de la articulación escapulotorácica, pero cuando vamos a la fase excéntrica, vemos cómo esa escápula se despega prácticamente, en este caso como en el anterior, completamente, no solamente el ángulo inferior o el borde interno, sino prácticamente toda la escápula se despega de la pared costal. Esto nos habla de una patología, de una lesión llamada escápulas aladas o escápulas alatas. Acá vemos un video donde a este paciente le pedimos que realice el ritmo escapulohumeral. ¿Ah? Le pedimos los 3 tiempos de la abducción del hombro, los 3 tiempos de la flexión del hombro, ¿bien? Y vamos a ver cómo las escápulas, como una de esas escápulas, se decoapta totalmente de la pared costal. Ahí estamos viendo entonces, le pedimos la prueba de veamos entonces esta escápula, como en la fase de descenso a favor de la gravedad, donde los músculos trabajan excéntricamente, esta escápula se decoaptaba completamente de la parrilla costal, generando una lesión llamada escápulas aladas o escápulas alatas, que no necesariamente, como dice el texto, tiene que ver con una lesión del nervio torácico largo, sino que puede haber también una falta de fuerza, una debilidad de este músculo, por alguna lesión antigua del hombro, por un deporte unilateral, o puede haber un déficit de control neuromuscular, que también tenemos que chequear con alguna prueba diferencial, que no es la prueba de la pared, ni tampoco el ritmo escapulohumeral. Entonces, el cuadro de acción, ¿cómo quedaría el cuadro de acción? Para la elevación, tenemos 3 músculos, de los cuales los 2 motores primarios son el trapecio 1 y el angular del omóplato, y el romboides como accesorio. En la depresión, tenemos un músculo motor primario, que es el trapecio 1, y un músculo accesorio, que es el pectoral menor. Obviamente, la elevación es más fuerte que la depresión por cantidad y calidad de músculos. En la aducción tenemos 2 músculos bastante potentes, que son el romboides y el trapecio medio, como motores primarios, y tenemos otros 2 músculos accesorios, que son el trapecio 1 y el trapecio 3. O sea, hay 4 músculos en la aducción. En contraposición, en la abducción de la escápula tenemos 2 músculos, el serrato mayor, sobre todo la porción superior del serrato mayor, las fibras horizontales, y el pectoral menor. De acá se sobreentiende de que la aducción es más fuerte que la abducción. En cuanto a las rotaciones, no hay un gran desbalance en cuanto a la fuerza, y vemos que hay 3 músculos para cada movimiento. En la rotación superior tenemos el trapecio 1, el trapecio 3 y el serrato mayor, los 3 músculos como motores primarios. Obviamente que no van a actuar al mismo momento, van a empezar a actuar durante la flexión del hombro a 180 y la abducción del hombro a 180 en forma intercalada. Primero va a actuar el trapecio 1, luego el serrato mayor y por último el trapecio 3. En orden de prioridad, no quiere decir que los 3 no se vayan contrayendo, pero en orden de prioridad arranca el trapecio 1, le sigue el serrato mayor y termina el trapecio 3. Y en la rotación inferior tenemos 3 músculos, de los cuales 2 son motores primarios y un músculo es accesorio. Los 2 músculos motores primarios son el romboides y el pectoral menor, y un músculo accesorio que es el angular del omóplato, que dijimos que era principalmente elevador de la escápula.
El trabajo práctico que vamos a tratar de corregir en la clase, en el próximo encuentro, es las sinergias concurrentes que se dan en escápula. Obviamente que no solamente se dan en escápula, se dan en hombro, en codo, en muñeca, en mano, en cadera, en columna. En este caso, las sinergias concurrentes en escápula. Primero vamos a recordar qué es sinergia concurrente. Sinergia concurrente, la definición nos dice que son dos o más músculos que realizan una acción en común, pero por separado realizan acciones antagónicas. Entonces, tendríamos que, para analizar las sinergias concurrentes, estas 6 sinergias concurrentes, si vamos a la primera, tendríamos que buscar qué acción común primeramente hace el trapecio 1 y el trapecio 3, o qué acciones en común hacen el trapecio 1 y el trapecio 3. Y acá vemos que el trapecio 1 y el trapecio 3 tienen dos acciones en común. La primera acción en común es la aducción, y la segunda acción en común es la de rotar superiormente la escápula. Pero para poder hacer alguna de esas dos acciones, ayudando a su músculo agonista, tienen que neutralizar, tienen que inhibir acciones antagónicas entre ellos. Por lo cual, el trapecio 1 va a dejar de elevar la escápula y el trapecio 3 va a dejar de deprimir la escápula. Entonces, ¿cómo quedaría, cómo describiría yo si tuviese que describir esta sinergia concurrente? Yo diría que el trapecio 1 y el trapecio 3 son sinergistas concurrentes en la aducción de la escápula y en la rotación superior de la escápula. Para poder hacer esos movimientos junto al músculo agonista, van a tener que dejar de hacer acciones antagónicas entre ellos. ¿Qué va a dejar de hacer o qué va a neutralizar el trapecio 1? La elevación de la escápula. El trapecio 1 no la eleva, el trapecio 3 no la deprime, y los dos juntos la aducen o la rotan superiormente.